Lo que argumentaría es que la inferencia de la resurrección de Jesús es subyacente a tres grandes hechos independientemente establecidos que están respaldados por evidencia histórica y que sorprendentemente hice mi trabajo doctoral sobre esto en Alemania, son reconocidos como tal por la mayoría de los estudiosos del Nuevo Testamento que estudiaron el Jesús histórico hoy en día. Estos hechos serían que después de su crucifixión y enterramiento por un miembro de la Sanedrina llamado Joseph de Arimatea, la tumba de Jesús fue descubierta vacía el primer día de la semana por un grupo de sus seguidores. En segundo lugar, varios individuos y grupos de personas luego presenciaron la aparición de Jesús vivo. Finalmente, el tercer lugar es que los discípulos originales, de repente y sinceramente, creen que Dios ha resucitado a Jesús de los muertos, a pesar de que todos tienen la predisposición de hacer lo contrario. Gracias y paz, amados hermanos. En esta oportunidad vamos a reaccionar a una de las entrevistas que Ben Shapiro realizó a William Lane Craig. William Lane Craig, que es un filósofo y teólogo cristiano bautista de los Estados Unidos de Norteamérica, en la cual en esta entrevista Ben Shapiro en este corte le pregunta si Jesucristo realmente era el Mesías. ¿Cuáles son las evidencias que tenemos nosotros como cristianos o que nosotros proclamamos sobre que Cristo es y cumple perfectamente el llamado a ser el Mesías, el Salvador, el Mesías que los judíos esperaban? Y debemos recordar que Ben Shapiro es un judío y Ben Shapiro tiene un concepto distinto de lo que es el Mesías. Así que vamos a ver este corto de la entrevista que Ben Shapiro le realizó a William Lane Craig, en donde nosotros vamos a recibir algunas de las evidencias que van a fortalecer nuestra fe en cuanto a esta gloriosa verdad de que Cristo es el Mesías que habría de venir y que Cristo es el Salvador de los pecadores. Vamos a verlo. ¿Quién piensas que era Jesús de Nazaret en realidad? Jesús afirma ser la revelación decisiva de Dios. Y creo que tenemos buenas razones para creer que esas afirmaciones son verdaderas y que el Dios revelado por Jesús de Nazaret existe. Ok, entonces vamos a entrar en eso. Entonces, ¿cuáles son las pruebas que apoyan que Jesús es quien afirma ser en los evangelios? Bueno, primero tenemos que establecer quién creía ser. Cuando miras el contexto histórico religioso de la vida y el ministerio de Jesús, creo que puedes mostrar que entre las palabras históricamente auténticas de Jesús hay afirmaciones de que él creía que era el Mesías judío, que creía que era el Hijo de Dios en un sentido único que lo distinguía de los reyes y profetas judíos. Y finalmente pensó que era el Hijo del Hombre predicado por el profeta Daniel, al que Dios daría todo dominio, poder y autoridad. Entonces tenía esta radical autocomprensión de ser el Mesías, Hijo de Dios e Hijo del Hombre. En la escena del juicio delante de la Sanedrina en Marco 15, los tres títulos llegaron a la cabeza cuando el sumo sacerdote le preguntó: ¿eres el Mesías, el Hijo del bendecido? ¿Ese es el Hijo de Dios? Y Jesús dice: yo soy. Y luego cito de Daniel: y verás al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo y sentado a la derecha del poder. Y en ese punto el sumo sacerdote rasgó sus túnicas y dijo: has oído la blasfemia. ¿Qué más testigos necesitamos? Y Mark dice que todos lo condenaron como digno de la muerte, y eso les permitió, ya que no tenían la capacidad de ejecutar la pena capital, entregarlo a las autoridades romanas, difamándolo como un pretender ser rey de los judíos y por lo tanto una figura política que podría ser juzgada por traición y sedición y crucificada. Desde la perspectiva judía, esta narrativa presenta ciertos agujeros desde una filosofía judía. La narración comienza con la idea de que Jesús aparece frente a la Sanedrina y luego afirma ser el Mesías. Bueno, no hay nada criminal en ninguno de los tractos que dice que si te declaras Mesías, esto es en realidad un castigo, un delito punible, incluso que hay muchos judíos, incluyendo Bar Kokhba,
que se han declarado figuras mesiánicas. La verdadera brecha aquí es que en el Evangelio la visión de Jesús de sí mismo como el Mesías es completamente diferente de la visión previa del Mesías judío y en realidad está fuera de la forma en que los judíos describen al Mesías o realmente describen al Mesías. El Mesías en el judaísmo siempre ha sido una figura política destinada a hacer ciertas cosas, restaurar el reino de Israel, mantener el control del reino y traer más judíos de vuelta a Israel. Todas estas cosas se consideran una especie de cosas políticas que hace el Mesías. Pero la idea del Mesías como encarnación de Dios es algo extraño para la filosofía religiosa judía que remonta al principio. Así que incluso la idea de que el hijo Edren lo interrogaría en esos términos y de eso se daría cuenta de que lo que quiere decir es que soy Dios, lo que sería un delito mucho más punible, presumiblemente sería una verdadera blasfemia, de que eso es una rareza. Creo que tienes razón al decir que la comprensión de Jesús del Mesías es radicalmente diferente de la comprensión cultural prevaleciente del Mesías entre los principales sacerdotes y la gente común. Y él no cumplió sus expectativas. De hecho, eso fue lo que ayudó a hacerlo crucificado, siendo el Mesías. Tienes razón, en sí no es una afirmación blasfemosa, sino afirmar ser el Hijo de Dios en un sentido único y luego especialmente el Hijo del Hombre profetizado por Daniel, sentado a la derecha del poder, que es verdaderamente blasfemoso y es suficiente para su condena. Ahora creo que la pregunta se plantea por su interpretación. Sí, tu prohibición de interpretación es esta. ¿Por qué deberíamos creer en la reinterpretación de Jesús como el Mesías en lugar de la interpretación de los sacerdotes principales y el pueblo? Y creo que la respuesta a eso es su resurrección de entre los muertos. La resurrección de Jesús de entre los muertos es la justificación pública e inequívoca de Yahweh de la persona que el sumo sacerdote rechazó como blasfemo. Es la demostración divina de que estas afirmaciones supuestamente blasfemas son de hecho verdaderas, que Él es quien afirma ser y que por lo tanto sigo a Jesús en su concepción de lo que significa ser el Mesías. Entonces, sobre la resurrección, porque es una prueba de divinidad. Lázaro también fue resucitado. Por eso quería enfatizar el contexto histórico de la religión antes de hablar de la resurrección. Un milagro tomado aislándose es inherentemente ambiguo. Para interpretar un milagro adecuadamente, se debe considerar el contexto histórico religioso en que ocurre. La resurrección de Jesús no es solo la resurrección de cualquier cuerpo viejo. Es la resurrección del hombre que afirmó ser Mesías, Hijo de Dios y Hijo del hombre, y que fue crucificado por esas afirmaciones presuntamente blasfemas. Si Dios resucitó a este hombre, entonces ha justificado inequívocamente esas afirmaciones públicamente. Entonces, una de las contradicciones de esto es que el Evangelio se escribe significativamente después de la vida de Jesús. Incluso el Evangelio más antiguo está escrito, ¿cuántos? 70 años después de que Jesús fue crucificado en algún lugar. Entonces, ¿qué se puede decir? Quiero decir que como muchos eventos históricos, hay ciertas ambigüedades aquí, por lo que este sería el argumento histórico sobre la exactitud de las revelaciones del Evangelio. Ahora, creo que es importante entender, Ben, que para que un documento histórico sea confiable, no es necesario que esté en una época. Contemporáneo, por supuesto, así. Por supuesto, lo que argumentaría es que la inferencia de la resurrección de Jesús es subyacente a tres grandes hechos independientemente establecidos que están respaldados por evidencia histórica y que sorprendentemente hice mi trabajo doctoral sobre esto en Alemania, son reconocidos como tal por la mayoría de los estudiosos del Nuevo Testamento que estudiaron el Jesús histórico hoy en día. Estos hechos serían que después de su crucifixión y enterramiento por un miembro de la Sanedrina llamado Joseph de Arimatea, la tumba de Jesús fue descubierta vacía el primer día de la semana por un grupo de sus seguidores. En segundo lugar, varios individuos y grupos de personas luego presenciaron la aparición de Jesús vivo. Finalmente, el tercer lugar
es que los discípulos originales, de repente y sinceramente, creen que Dios ha resucitado a Jesús de los muertos, a pesar de que todos tienen la predisposición de hacer lo contrario. La mayoría de los académicos aceptan la evidencia de que estos tres hechos son convincentes sin asumir inherencia o inspiración bíblica, sino tratando el Evangelio como un documento histórico. Se puede mostrar, por ejemplo, que el descubrimiento de la tumba vacía está atestiguado por al menos 6 fuentes independientes en el Nuevo Testamento, algunas de las cuales son muy tempranas. Ningún erudito niega que individuos y grupos vieran la aparición post-mortem de Jesús. La única pregunta es si deberías o podrías descartarlos como alucinadores. Nadie niega que los discípulos originales comenzaron sinceramente a creer que Dios había resucitado a Jesús de los muertos. Así que estos tres hechos están bastante bien establecidos y la única pregunta es cómo explicarlos mejor. A través de la historia, diversos intentos han surgido para explicar estos eventos sin mencionar la resurrección, tales como la conspiración, la muerte aparente, las alucinaciones, entre otros. Y yo argumentaría que ninguna de estas teorías naturalistas cumple con los criterios para hacer la mejor explicación histórica de los hechos. Ninguno de ellos es tan buena como la que los discípulos originales dieron. Amén, amén. Pues increíble todo lo que el filósofo y teólogo William Lane Craig argumenta, ¿no? Entonces quiero dedicar este tiempo, amados hermanos, para enfatizar algunas de las verdades que aquí se preguntaron, ¿no? Y primeramente resaltar, ¿no? Que me gustó mucho que William Lane Craig comenzara, ¿no? Afirmando algo importante. Antes de hablar de Jesús, William Lane Craig recordó cómo Jesús se consideraba a sí mismo, qué Jesús pensaba de sí mismo. Y esto era importante porque si Jesús era ambiguo en cuanto a definirse a sí mismo, entonces no tenemos razones para decir quién era Él. Pero el Señor Jesucristo fue muy claro y Él tuvo un concepto claro de sí mismo. Porque es importante porque muchas personas consideraron, estudiando, ¿no?, el caso de Cristo, consideraron que el Señor Jesucristo podía estar alucinando o podía estar loco, pero no. Jesús daba afirmaciones verídicas de él y fue claro y contundente en presentarse como el Salvador, como el Mesías. Y William Lane Craig usa dos títulos que son importantes para nosotros. Y es Jesús se presentó en distintas ocasiones y en distintas maneras como el Hijo unigénito de Dios. Nosotros en nuestra doctrina, en nuestra comprensión de la palabra de Dios, nosotros no somos hijos unigénitos, sino que somos hijos adoptados. Pero Jesús se presentó como el Hijo unigénito, es decir, el verdadero Hijo natural, Hijo de Dios, en el sentido de que Jesucristo posee la misma naturaleza del Padre, el Hijo único de Dios. Entonces, así se presentó el Señor Jesús, pero luego también William Lane Craig recuerda de que Jesucristo se presentó como el Hijo del Hombre. Y esto es importantísimo porque es un título mesiánico que los judíos tienen claro que cuando Daniel, el profeta Daniel, estaba hablando acerca del Hijo del Hombre, se estaba refiriendo al Mesías. Y Cristo se presentó claramente como el Hijo del Hombre. Entonces, esto es importante porque la verdad hay que ser una persona, hay que ser bastante falso a la hora de llegarnos al texto bíblico y decir que Jesucristo no fue claro en la hora de presentarse y de decir quién fue Él. Hay que ser bastante, hay que tener un deseo bastante malévolo para decir que los textos que tenemos acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, sus enseñanzas, su mensaje y la presentación de sí mismo fueron ambiguos. Cuando nosotros leemos los textos, Jesús sabía quién era, Jesús habló claramente, Jesús sabía que Él tenía que venir a morir, Jesús sabía que se presentó a sí mismo como el Hijo del Hombre, como el Hijo unigénito, como el Mesías, como el Cristo, el ungido de Dios, el escogido de Dios para venir a salvar a los pecadores. Y luego, William Lane Craig dice
cita un pasaje muy importante que está en Marcos capítulo 14. Y es cuando llevan al Señor Jesucristo ante el Sanedrín, y allí, en el contexto de este capítulo, se narra, ¿no?, el juicio injusto que hicieron al Señor Jesús los sumos sacerdotes. Y vemos que en el contexto de este capítulo de Marcos, capítulo 14, se estaba intentando enjuiciar al Señor Jesús de una manera injusta, de una manera que no es correcta, y estaban calumniándolo, estaban inventando falsos testimonios contra él. Pero Marcos enfatiza que ninguno de esos testimonios falsos, como por ejemplo se dice que Jesús había dicho que iba a destruir el templo, como por ejemplo se dice que el Señor Jesucristo había dicho un montón de barbaridades, pero el texto claramente dice, Marcos, que ninguno de esas acusaciones concordaban y por lo tanto no podían enjuiciarlo, hasta que por fin el sumo sacerdote del momento se levanta y encara al Señor Jesucristo y le pregunta lo siguiente: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero él callaba y no respondía nada. Otra vez el sumo sacerdote le preguntó y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le dijo: yo soy. Además, verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Esto es algo glorioso, porque el Señor Jesucristo está citando ahora el Salmo 110, un salmo también mesiánico, y él dice que él es el que vino a cumplir todo esto. Y luego, en comparación también con Daniel capítulo 7, versículo 13, el punto es que el Señor Jesús se identifica plenamente como el Mesías, como el Salvador de los pecadores, como el ungido de Dios. Y esto fue razón suficiente para que los sumos sacerdotes decidieran castigar al Señor Jesucristo, condenarlo por el acto de blasfemia. Y ahora el argumento de Ben Shapiro en el hecho de que, bueno, pero que acusar a Cristo de blasfemia porque se presentó como el Mesías, no es un argumento sólido. ¿Por qué? Porque el punto es que Jesús trajo una interpretación distinta del Mesías, y por lo tanto esa es la razón por la cual se le está acusando, y no porque en sí mismo fuese llamado Mesías, porque como dijo Ben Shapiro, hay muchas personas que se han levantado diciendo que son el Mesías, pero no se les ha enjuiciado, porque el concepto, la cosmovisión de Mesías que tienen los judíos en comparación con nosotros cristianos es distinta. Y Ben Shapiro señala que la cosmovisión judía del Mesías es un hombre político, es un hombre que viene a restablecer el reino de Israel políticamente hablando. Pero evidentemente la cosmovisión que nosotros tenemos del Mesías es distinto. El Mesías vino a salvar a los pecadores. El Mesías vino a restaurar el reino de los cielos acá en la tierra. El Mesías no vino a darnos una tierra aquí en este mundo. Y esta discrepancia de cosmovisiones tiene que ver con una cosa: el Señor no ha querido abrir el entendimiento de algunos y el Señor ha querido abrir el entendimiento de otros. El Señor no ha querido quitar las vendas que Satanás ha puesto en los ojos de los judíos que no pueden ver al Mesías en Cristo, pero por pura gracia y misericordia ha querido quitar las vendas de nosotros. Porque realmente, amados hermanos, cuando nosotros vemos todo lo que el Mesías viene a hacer en el Antiguo Testamento, las profecías que de él vienen a cumplirse, nosotros podemos ver claramente que también en el concepto de nuestros hermanos, los patriarcas, los primeros hombres que Dios decidió trabajar a través de ellos y obrar, como lo fue Abraham, como lo fue también Isaac, como lo fue Jacob, ellos entendían que Dios no les venía a dar una tierra aquí, que estaban como peregrinos, que estaban de paso, y que la ciudadanía que ellos iban a disfrutar estaba en el reino de los cielos, y que realmente esa es la labor del Mesías, es restablecer el reino de Dios acá en esta tierra, pero no de una forma política, sino
restaurando la relación que teníamos destruida por causa de nuestros pecados con Dios. Jesús vino a hacer eso, a hacer la paz entre Dios y los hombres. Pero también me gustó mucho el argumento que Ben Shapiro realizó en cuanto a el tiempo en que se escribieron los evangelios. Ben Shapiro nos dice que nosotros no podemos confiar en los evangelios porque fueron escritos 70 años después de los eventos, de los acontecimientos que narran. Y William Lane Craig le recuerda algo muy importante a Ben Shapiro en cuanto a la manera en la que se descubre o en la manera en la que se analiza la veracidad de un hecho histórico. Y le dice que el hecho de que las historias no se hayan narrado en el momento no es un argumento sólido para decir que no son confiables los evangelios. Y es así. No hay ningún hecho histórico que se haya narrado en el momento de su acontecimiento. Todos se narraron después de los acontecimientos. Ahora, la gran diferencia que tenemos nosotros es que gracias al Señor nuestro Dios, nosotros tenemos la narración de los hechos de Cristo apenas 70 años después de que se hayan ocurrido. Y es que no hay ningún libro, ningún libro histórico que se haya podido redactar de una manera tan cercana a los acontecimientos como nosotros los cristianos sí tenemos la palabra del Señor, como Dios ha decidido cuidar su palabra. Es decir, si tú vas a estudiar a Aristóteles, si tú vas a estudiar por ejemplo, a los filósofos griegos también como Platón, si tú vas a estudiar, por ejemplo, Homero, si tú vas a estudiar todos estos acontecimientos históricos que se narraron, nunca fueron escritos tan cercanos a los acontecimientos como los nuestros. Pero el mundo como tal no cuestiona esos sucesos, no cuestiona a Aristóteles, no cuestiona a Platón, a pesar de que fueron escritos algunos más de 200, 300 años después de sus sucesos. Pero nosotros tenemos la narración de los sucesos y de los dichos del Señor Jesucristo apenas máximo 50 años después de que estos hayan ocurrido. Y esto es algo glorioso que nos garantiza a nosotros la veracidad de los hechos que tenemos narrados. Y también es importante recordar esto para desmontar este falso argumento de que si no se escribió en el momento, o si no se narró en el momento, si no se escribió en el momento en el que sucedieron los acontecimientos, no se puede creer este hecho histórico. No existe realmente un hecho histórico que se haya narrado en el momento de lo ocurrido. Pero yo creo que William Lane Craig cerró muy bien todos los argumentos a favor que tenemos, todas las evidencias que tenemos como cristianos de la persona de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, del Dios encarnado. Y es esta, la resurrección de entre los muertos. Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y no lo hizo como Lázaro. A Lázaro, otro ser, otra persona, Jesús le ordenó que se levantara de entre los muertos. A diferencia, Jesucristo había dicho que Él mismo se levantaría de entre los muertos, de que destruiréis este cuerpo, como dijo el Señor Jesús, y en 3 días yo mismo lo levantaré. Y esa es una de las grandes distinciones de la resurrección de Cristo a la resurrección de Lázaro. Jesucristo por sí mismo se levantó de entre los muertos. Y no solamente eso, Jesucristo dijo que iba a morir. Jesucristo también dijo que se iba a levantar de entre los muertos antes de que evidentemente esto ocurriera, y Jesucristo así lo hizo. Los apóstoles vieron a Cristo resucitado y por eso ellos proclamaron contundentemente y fielmente este evangelio, incluso hasta el hecho de pagar con su vida el mantener esta predicación. Es decir, ellos se mantuvieron fieles a este mensaje y predicaron este evangelio hasta que les costó sus propias vidas. Y William Lane Craig resalta esto. ¿Por qué?
Porque si ellos hubieran tenido un poco de duda, si ellos no hubieran tenido completamente la veracidad, no hubieran tenido la evidencia tan sólida y fuerte de la resurrección de Cristo, al menos uno de ellos se hubiera retractado, al menos uno de ellos hubiera dicho, mira, ya, no, vale, lo niego, me retracto. Pero es que todos los discípulos del Señor Jesucristo y todos los apóstoles del Señor que le vieron resucitado murieron martirizados y ninguno se retractó de este hecho. Y además, previo a la resurrección, todos ellos cobardemente habían decidido volver a sus vidas anteriores y ellos habían dejado de predicar el Evangelio. Pedro volvió otra vez a pescar y los discípulos se habían dispersado y estaban totalmente desahuciados, tal como lo vemos en Lucas capítulo 24, cuando el Señor Jesucristo se encuentra a dos hombres, dos discípulos de él, que estaban tristes, desanimados, que habían perdido la esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo había muerto. Pero Jesús se le apareció a ellos y luego se le revela a los discípulos, por ejemplo, a Tomás, el incrédulo, que luego mete sus dedos en los agujeros de las heridas del Señor Jesucristo. Y entonces, la verdad es que solamente haber visto al Cristo crucificado y resucitado, haber palpado al Señor resucitado, era lo único que podía hacer que estos hombres que habían mostrado tanta cobardía y se habían resignado, ahora pudieran predicar este evangelio, pudieran incluso padecer hasta la muerte por este evangelio. Solamente el haber visto a Cristo podía haber hecho, a Cristo resucitado, podría haber hecho que todos ellos, todos, ninguno se retractara, todos permanecieran fieles a este mensaje. Y gloria a Dios por eso. Y amigos, que tú escuchas este mensaje, deja la rebeldía, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo, porque razones y evidencias contundentes tenemos para creer en el Señor Jesucristo. Así que te llamo hoy a que te arrepientas y creas en Él y confíes en el Señor Jesús, aquel que vino a morir por los pecadores, aquel que resucitó de entre los muertos y aquel que está a la diestra intercediendo por nosotros ante el Padre. Que la gracia y la paz del Señor sea contigo, y espero, amado hermano, que estas evidencias y que estos argumentos fortalezcan tu fe. Si ha sido así y el video te ha gustado, te invito a que le des like, te suscribas al canal y lo compartas.